Hola, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los principios de señalización pasabanda del tema 5, donde vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice un transmisor AM con portadora de 890 kHz y una potencia de 20 kW se evalúa con un tono de amplitud AM y frecuencia de 200 Hz, donde tenemos 5 ítems a evaluar. El primero es determinar el valor de AM para, eh, para que el porcentaje de modulación sea igual al 95%. Listo. Eso en este caso, pues vamos a definir AM como 0,95 para definirlo tal cual como nos está diciendo, no, al 95%. Bueno, vamos entonces a trabajar con la potencia, que en este caso son 20 kilovatios, y lo vamos a igualar a su C cuadrado medios, que esa es la potencia, ¿cierto? De ahí vamos a despejar a su C, que sería igual a la raíz de 20K por 2, haciendo despeje acá de esta fórmula, y vamos a obtener que a su C es igual a 200, ¿cierto? Bueno, también es importante resaltar que G de T es la envolvente compleja que va a encerrar a la señal AM, y que G sub F es su transformada, la transformada de G sub T, ¿cierto? La potencia es claramente un medio de la envolvente compleja, y bueno, la señal AM se representa por su envolvente compleja. Entonces, de eso obtenemos este resultado acá, para un porcentaje de modulación del 95%. Vamos a ver qué más nos pide. Luego nos pide en el segundo ítem, o ítem B, calcular los voltajes máximo y mínimo de la envolvente compleja. Bueno, en este caso estamos tomando acá el valor máximo y el valor mínimo. Vamos a ver si esto lo podemos resaltar. Ajá, valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Donde estamos acá marcando un nivel 1 para la envolvente compleja, y pues si va a ser un 95% más del porcentaje de modulación o un 95% menos del porcentaje de modulación, lo vamos a definir con el ASUC de 200 y vamos a proceder a hacer este producto. ASUC por 1 más 0,95, que es en este caso el porcentaje. Lo podemos verificar acá en la calculadora. Serían, vamos a borrar acá, 200 por paréntesis 1 más 0,95 igual a 390, como se ve acá en esta parte. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero con el valor mínimo, ¿sí? Sería 200 por 1 menos 0,95, y acá obtenemos el voltaje, el valor de 10 volts, y a máximo 390 volts, que serían los valores máximos y mínimos de la envolvente compleja, ¿cierto? Aparte de eso, nos piden calcular la potencia contenida en las bandas laterales. Bueno, de acá vamos a calcular esta potencia P sub M, que va a ser igual a la potencia de modulación del 95%. Hacemos este cálculo acá y nos debería dar este resultado. Vamos a comprobar. Vamos a poner acá paréntesis, punto 95, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre 2.
Y efectivamente nos da ese valor de potencia, 0,45125 vatios. También pues seguimos acá, ¿no? Potencia contenida en las bandas laterales P sub C, que sería igual a un medio. En este caso se omitió el un medio y se puso a su C cuadrado dividido entre 2, ¿sí? Y acá tomando P sub M. Luego eso lo igualamos, después metemos los valores y vamos a hacer este siguiente cálculo. Por acá pues procedemos a hacer lo mismo, ¿no? 200 al cuadrado dividido entre 2 por .45125. Eso nos da 9025 vatios o 9,025 kilovatios, ¿cierto? Ya ese sería nuestro valor de potencia contenida en las bandas laterales. Para el ítem D nos pide calcular la eficiencia de la transmisión AM. Bueno, la eficiencia se representa con la letra M y es igual a la potencia modulada entre 1 más la potencia modulada por 100 porque es un porcentaje. Y acá tenemos el resultado de la potencia. Volvemos a hacer la comprobación. Punto 45, 125 dividido entre 1 más punto 45, 125, ¿cierto? Igual por 100. Y acá se ve 31,09388. Bueno, yo en este caso lo redondeé a 31,0939%. Esa sería la eficiencia de nuestra transmisión AM, ¿cierto? Y bueno, en este último ítem nos dice si la señal modulada llega a un filtro pasabanda RC de ganancia unitaria, grafique el espectro de la salida del filtro. Suma la frecuencia de corte de filtro pasabaja equivalente a 200 Hz. Bueno, por acá tenemos el filtro, que lo voy a señalar acá. Acá está el filtro con su frecuencia de corte de 200 Hz, 200 positivo y 200 negativo. Y en este caso tenemos la transformada de nuestra envolvente en su espectro, ¿sí? Donde acá se ve que tienen se modela como si fuera banda base, con dos impulsos en 200 y menos 200 Hz de A sub C por A sub M medios de su F, ¿sí? Luego nos dice que grafiquemos el espectro de la salida del filtro, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Meter esta G sub F en el filtro, en el filtro, y ver qué pasa. Bueno, para eso estamos acá. Vemos que eso generaría una G sub 2 de F, ¿cierto? Pero bueno, pasa por el filtro de ganancia unitaria. Acá se ve el tema de la ganancia unitaria del filtro. Y eso nos recortaría nuestra G sub 2 de F, afectando directamente el espectro, porque ya no sería A sub C, sino sería A sub C medios en la frecuencia FDC, que en este caso es F0, porque se está modelando como si fuera pasabanda, al igual que estos impulsos en 200 y menos 200 Hz. Ya serían A sub C por A sub M cuartos, ya no serían medios. Y allí la gran diferencia. Y bueno, luego llevándolo a pasabanda, pues sería pasar este G sub 2 de F
a la modulación en el espectro de magnitud, ¿sí? Bueno, acá centramos nuestro SU2 NFC con nuestra frecuencia FM, el impulso de magnitud A sucede por A sub m cuartos, y acá este mismo impulso con el mismo módulo, pero NFC menos FM, ¿sí? De manera análoga, igual para el otro lado del espectro, la parte negativa, que sería toda esta, exactamente igual, pero obviamente con su parte negativa, ¿cierto? ¿Qué más podemos acotar? Bueno, en este caso tenemos que G sub 2 de F, un medio de G sub 2 de F sería igual a un medio de G sub de F por un medio de K sub F, que en este caso G sub F pues sería la envolvente compleja llevada al espectro de la frecuencia, K sub F el filtro, y bueno, acá se cancelarían estos dos términos. De esta manera ya estaría resuelto el problema. Muchísimas gracias.